Los invernaderos, por ejemplo, son uno de ellos. Mientras Francia produce 161 toneladas por hectárea de tomate, Ecuador produce 20. ¿Qué quiere decir eso? Que 161 toneladas de tomate las produce Francia en una hectárea y Ecuador necesita 8. O sea, necesitamos 8 veces más superficie, 8 veces más insumos, 8 veces más dinero, y por lo tanto no somos eficientes. Y no somos eficientes en términos económicos, porque sale el tomate muy caro. Y no somos eficientes en términos ecológicos, porque derrochamos mucha superficie. Destinamos una superficie que debiera estar destinada a otro propósito más sano. Y está vinculado también al aspecto social. ¿Por qué? Porque nuestras comunidades agrícolas son comunidades que padecen de mucha pobreza, aunque sean dueños de la tierra. ¿Por qué mucha pobreza? Porque producen ineficientemente, sacan sus cosechas, pero cuando las van a vender, los valores que les pagan por ellas no son suficientes para cubrir sus costos. ¿A qué le atribuyen ustedes ese problema? ¿A qué? La relación de mercado. ¿A qué? A ver, yo voy a regresar al inicio de Tepeagro. ¿Cómo nació Tepeagro? Con Jofre Orellana. Cuando conversábamos en la Universidad Agraria sobre ese problema y decíamos, ¿cómo es posible que haya escasez de alimentos y hay saturación de mercado? ¿Cómo puedes tú entender eso? Está totalmente en contra de las reglas del marketing y de la economía. ¿Sí? No ese es el problema. El problema es que ustedes no tienen los conocimientos para hacer bien la agricultura y por lo tanto terminan consiguiendo productos muy caros que cuando los van a llevar al mercado no tienen cómo tener utilidades o tienen utilidades muy pequeñas. Ese es el problema. El problema de la agricultura, lo hemos dicho desde hace 12 años que comenzó Tepeagro, no es un problema de precios, es un problema de costos derivados de la baja productividad. Lo vamos a demostrar ahora con datos concretos. El problema es de costos. Lamentablemente, en la política pública agrícola se ha hecho lo contrario de lo que normalmente le enseñan a uno en el colegio y en la universidad. A mí, desde el colegio y desde la universidad, me enseñaron que todos los problemas se solucionan identificando las causas. ¿Sí? Pero no, el problema de la agricultura se ha intentado solucionar tratando de enfrentar los efectos. La causa es costos derivados de del bajo conocimiento y de la baja productividad. Pero en eso no estamos trabajando. El efecto es precios. Claro, el agricultor tiene un costo muy alto y como tiene un costo muy alto, necesita un precio más alto. Pero eso tiene un manejo muy complicado. Yo les voy a hacer el ejemplo del maíz. Ustedes tienen, aquí mismo en el Ecuador hay productores que sacan 7 y 8 toneladas por hectárea de maíz en la zona del Quevedo. Pero
Pero la inmensa mayoría de productores de maíz en el Ecuador sacan entre 1,5 y 2 toneladas por hectárea. La inmensa mayoría, yo diría que más del 90%, sacan entre 1,5 y 2 toneladas por hectárea. Obviamente ese productor que saca entre 1,5 y 2 toneladas por hectárea tiene un costo muy alto. Cuando le pide al gobierno, a cualquier funcionario del gobierno, para que le ayuden con el precio, entonces perfecto, el gobierno dice, bueno, vamos a subir el precio, pero ¿qué pasaría con los pollos y con los huevos si tuvieran que comprar para producir pollos y huevos ese maíz tan caro? Entonces terminaríamos comprando, no tendríamos con qué comprar pollos y huevos. Conclusión, tienen que abrir la frontera para importar de un país de donde haya una producción más eficiente un maíz barato para la producción avícola. Y el Ecuador importa el 57% del maíz que se consume aquí. El otro, los consumidores finales lo terminan pagando caro. Y eso incide en inflación.